Bueno, para continuar entonces con estas interesantes ponencias, vamos a dar paso a José Folleraysen. José, de Fundación Plades, que está aquí con nosotros en primera fila, nos dará su charla Frutillar, Ecosistema Creativo y Cultural. José es sociólogo y socio de la Agencia de Desarrollo Sostenible Volcano. Su experiencia ha estado vinculada principalmente al desarrollo comunitario y territorial de las dimensiones de pobreza, cultura y educación, tanto desde espacios públicos como privados. Lideró la nominación de Frutillar como la primera ciudad chilena reconocida por UNESCO como ciudad creativa, y desde ahí ha articulado una agenda de desarrollo sostenible en torno a la cultura y la creatividad. Hoy preside las organizaciones Red Nacional de Territorios Creativos y Frutillar Ciudad Creativa. José, desde acá, con el inalámbrico, desde ahí, muy bien, y él pasa la mina. Y él pasa. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. ¿Están con ánimo, no? ¿Sí? Sí, eso, buena. Oye, un aplauso para Carlos, yo creo que el mejor anfitrión, ¿o no? Se pasó felicitaciones. Gran trabajo. No sé si está la... ¿Cómo se llama? Se llama Musitur... José Frutillar. Ese es mi apellido, José Frutillar. José Frutillar, exacto. Sí, puede ser cualquiera de las dos. José Frutillarsen me dicen también, en la red. Bien, bueno, yo les voy a hablar de... Me pidieron que les hablara justamente de Frutillar, del caso de Frutillar. El caso de Frutillar es interesante mostrarlo después de lo que expuso Conrado, porque justamente creo yo que es la bajada de la historia de un ecosistema creativo que de manera más o menos orgánica, con ciertos hitos claros en el camino, ha ido construyendo una agenda muy vinculada al desarrollo del territorio, al desarrollo de la ciudad de Frutillar. ¿Bien? Ahí, súper. Muchas gracias. Solo ahí. Primero una pequeña, breve contextualización. Frutillar. ¿Quiénes conocen Frutillar? Que levante la mano todos quienes han estado en Frutillar. Mucha gente, muy bien. Que levanten la mano quienes nunca han estado en Frutillar. Bien, tenemos hartas invitaciones que hacer todavía. Los invito a todos a conocer Frutillar. Frutillar es una ciudad muy chiquitita que está en las orillas del lago Yanquihue, una ciudad bella, en un espacio muy bello del territorio nacional. Solo para que se hagan una idea, si Santiago tiene alrededor de 7 millones de personas, 7, 8, Puerto Montt, que es la ciudad de referencia de la región de los lagos, la capital regional, tiene alrededor de 250.000. Frutillar, en toda la comuna viven alrededor de 20.000 personas. En la ciudad viven alrededor de 15.000 personas. Es una ciudad muy, muy chiquitita. Varios me han escuchado decir esto, pero cabemos todos sentados en el codo de un estadio. Todos los vecinos de Frutillar, de arriba, de abajo, de los sectores rurales, cabemos todos sentados. Lo que la hace, y eso tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas. Entre las ventajas es que es un ecosistema con un territorio de impacto abordable. Nosotros hoy día podemos trabajar en la totalidad de las escuelas de Frutillar, nosotros hoy día podemos trabajar quizás con la totalidad de los barrios de Frutillar, nosotros podemos trabajar, tiene ciertas desventajas también, como por ejemplo, somos muy poco sexys para el mercado, somos muy poco porque somos pocos bolsillos, somos muy poco sexys para la política porque somos pocos votos, y esos son el tipo de desventajas que tenemos las ciudades pequeñas. Pero solo muestro esta imagen porque creo que es importante contextualizar cuando hablamos de ciudades y territorios, cuando hablamos de ecosistemas y desarrollo territorial, las variables estructurales de los territorios importan. Si estamos hablando de una ciudad grande como Valparaíso, donde probablemente hay muchos ecosistemas distintos, o estamos hablando como una ciudad pequeña como Frutillar, o estamos hablando de una ciudad como Concepción, o una ciudad como Santiago, que es infinita y que en cada comuna hay muchos ecosistemas, creo que es una variable clave. Frutillar tiene un vínculo con las artes y la cultura muy particular para una ciudad del tamaño que tiene. Frutillar no fue fundada nunca, llegaron alemanes a vivir ahí, ya existían comunidades indígenas desde antes, llegaron comunidades alemanas, y esas comunidades alemanas, entre otras cosas, lo que hicieron fue traer consigo el canto coral, trajeron consigo instrumentos musicales
y desde ahí se fue forjando a través del siglo XX una cultura del canto y de la música como una especie de epicentro en el sur de Chile de la música. Esa historia evolucionó. En los años 60 se inauguran las Semanas Musicales de Frutillar, que es una programación artística, es un festival de música clásica que hasta el día de hoy, comenzó como un encuentro de cantos corales, pero hasta el día de hoy, hoy día creo que está en su 55, creo, 55 versión, 55ava, no sé cómo se dice eso, versión de el mismo festival todos los años, en el mismo lugar, en la misma fecha, sin parar, sin claudicar. Y a propósito de eso, como Semanas Musicales necesitaba un espacio, un lugar donde ocurrir, porque ya le pegaban al bombo y en el estadio, o sea, en el gimnasio municipal retumbaba todo, ¿cierto? Porque se escuchaban los perros ladrando afuera, empezó a venir gente de afuera, artistas internacionales, era muy precario. Se construye, ese fue el argumento principal para desarrollar este proyecto, que es el proyecto del Teatro del Lago. ¿Quién ha oído hablar del Teatro del Lago? Que levante la mano. Todos conocen un poco el Teatro del Lago. El Teatro del Lago es un proyecto gigantesco, totalmente descuadrado para el lugar. Imagínense que no sé, en Catemu aterrizara un espacio increíble de, qué sé yo, una infraestructura totalmente internacional con unos estándares realmente descuadrados. Una suerte que tenemos realmente, qué sé yo, una bendición, vamos a decir. Pero, ningún pero. Este espacio también no solamente alberga una programación artística durante todo el año, sino también una importante e interesante escuela de las artes, que creo yo que poco bombo se le da, pero que es probablemente lo más lindo y el corazón del Teatro del Lago, porque hacen trabajo con más de 20.000, esto antes de la pandemia, con más de 20.000 alumnos, estudiantes de toda la región, incluso de las regiones vecinas en el fondo, que viajan a Frutillar a formarse de manera artística. Frutillar además es una ciudad linda, es una ciudad chiquitita pero muy bonita, ¿cierto? Está a la orilla del lago, la gente va a Frutillar a comer kuchen y a escuchar música, es una ciudad turística, es una ciudad verde que se enfrenta a los volcanes, a 5 volcanes. Pueden irse a vivir a Frutillar como yo lo hice, es un lugar muy bonito. Y donde la música juega un rol muy particular también hoy día en la identidad local, evidentemente por la historia que Frutillar tiene. Pero esa es la historia de Frutillar Bajo. Ese es Frutillar Bajo. La comuna de Frutillar, o la ciudad de Frutillar más bien, es todo esto. Y como todas las ciudades de Latinoamérica, o casi todas, tiene estas divisiones, que son socioculturales, que son divisiones, rajaduras sociales en el plano, en el mapa, y todo lo que probablemente ustedes conocen de Frutillar, el Teatro del Lago, el circuito creativo, el circuito que genera todos estos beneficios para el desarrollo de la ciudad, ocurren acá abajo. Es la playa, el teatro, ese, cachen el tamaño, brígido, es como una cuadra. Y los sectores de Frutillar Alto y los sectores de Pantanosa, sí, no sé si se puede ver, pero el sector de Pantanosa son sectores de viviendas sociales, alta vulnerabilidad. Los sectores de Frutillar Alto es una ciudad o un sector más parecido a Fresia, a Purranque, a las ciudades, a los pequeños pueblitos del sur de Chile en el fondo, muy, muy distinto a la experiencia turística principalmente de Frutillar Bajo. ¿Quiénes han ido a Frutillar? ¿Pasaron por Frutillar Alto? ¿Sí? Que levante la mano quienes conocen Frutillar Alto. ¿Ven? Todos conocen Frutillar, pero hay 4 o 5 personas solamente que conocen Frutillar Alto y los sectores de Pantanosa. Y además Frutillar, la comuna, tiene infinitos sectores rurales, como todas las comunas de Chile del Sur son gigantescas, ¿cierto? Cada uno con sus particularidades. La pregunta que nos hicimos hace 5 años fue, bueno, ¿cómo podemos aprovechar estos atributos fantásticos para generar desarrollo en la ciudad de Frutillar? Y no solamente que se queden ahí abajo, sino que generen desarrollo en la educación, en el medio ambiente, en la equidad de género, en los distintos objetivos, ya se los voy a comentar un poco más, pero los distintos objetivos de desarrollo sostenible de la ciudad de Frutillar. A propósito de eso, mira, se cambiaron las letras, eran letras más bonitas. Se pusieron como rocococucas.
seguro que habrán oído escuchar de esto. Estos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS del 2030, ¿cierto? Son 17 Objetivos de Desarrollo. Objetivos marcos como estos hay varios, que son marcos que a través de distintas dimensiones uno puede poner los termómetros del desarrollo de los lugares, de las ciudades, de un barrio, de una región, de un país. Fueron construidos, de hecho, para el desarrollo de los países, para tener ciertas métricas en torno al desarrollo de los países. Y en relación a esto hay objetivos, esto es Naciones Unidas en el fondo, los países como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, estamos comprometidos y hay un compromiso nacional con el desarrollo de estos objetivos en los distintos territorios de Chile. Estos son desde el fin de la pobreza, salud y bienestar, equidad de género, mejoramiento de la educación, crecimiento económico y trabajo digno, acción por el cambio climático. Son 17, no se los voy a leer todos, si les interesa, está en todos lados en internet. Como les comentaba, marcos como estos hay muchos, pero este es el que más se usa y es muy útil porque nos permite también comparar. Como es el que más se usa, es el estándar, entonces nos permite comparar cómo se desarrollan o no los territorios. Y la pregunta que nos hicimos, como bien comentábamos ayer con algunos, es que esto es fantástico, pero no hay un ODS de la cultura, no hay un objetivo sostenible de la cultura. La misma Naciones Unidas ha reconocido que eso es como siempre se saca medio el pillo, que pucha, sí, pero es que es transversal, que no sé qué. Pero en verdad no hay. La verdad es que no hay. Y la pregunta que nosotros nos hacemos en Frutillar recurrentemente, sistemáticamente, es cómo podemos poner este atributo fantástico que tenemos en torno a la cultura y las artes y la economía creativa al centro del desarrollo del territorio. Cosa de que podamos, y esto es en la experiencia de Frutillar, creo yo, parte de lo más interesante, cosa que podamos pensar en cómo mejorar la educación en las escuelas, en las salas de clase, a propósito de este atributo que tenemos, que podamos pensar cómo mejoramos el salario de los trabajadores de Frutillar, no solamente del circuito creativo, sino que el salario de las personas que trabajan en el campo, en los sectores industriales. ¿Cómo ponemos al ecosistema creativo a pensar y a trabajar, ojalá, en el desarrollo de la ciudad? Y no solamente en el desarrollo del mismo ecosistema creativo. Uno de los aprendizajes, una de las cosas que hemos visto ya después de varios años, es que los ecosistemas creativos son muy vivos, son ecosistemas. Primero, a mí me encanta cómo lo defendía Conrado, porque efectivamente están vivos, son biológicos. Es como se agrandan, se achican, se enferman. Hablaba de ecosistemas sanos. Los ecosistemas se enferman, se sanan. Y creo que nosotros ya hemos pasado, después de algunos años, por varios de esos movimientos. Se agrandan, se achican, cambian, llega un fondo gigante, se activa todo, hay periodos de pobreza y de escasez, y eso ha significado también cosas para el ecosistema. La gente se va, hay gente fantástica que ha trabajado en el Teatro del Lago, por ejemplo, y se van de Frutillar, chao pescado. Y esas cosas ocurren en los ecosistemas, constantemente. Bueno, la pregunta que nosotros nos hacemos es cómo ese ecosistema se puede poner a trabajar en relación al desarrollo del territorio. Lo que hicimos fue, voy a ser muy breve, fue trabajar desde el 2016 al 2017 en la postulación a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO. Ese fue el gran vehículo que logramos tener para activar esta historia. La Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, al igual que Valparaíso, así que toda la gente que acá, porteños, que no saben, vale la pena informarse porque es una red de colaboraciones internacionales que pone a las industrias creativas, a la economía creativa y a las artes y la cultura al centro del desarrollo de los territorios, y las ciudades se comprometen con ciertas acciones para incidir en el desarrollo de los territorios. Ayer Mauricio con la Loreto nos contaban ampliamente lo que están haciendo aquí en Valparaíso a propósito de esta nominación. Bueno, en Frutillar tenemos la misma nominación. Hicimos un trabajo largo de generación de diagnóstico, talleres participativos con toda la comunidad, generamos muchas redes de vinculación, y creo que por eso, entre otras cosas, hoy día estamos acá, nacionales e internacionales, y pudimos postular, nos ganamos la nominación, y eso permitió que pudiésemos armar dos cosas, creo yo. Un equipo ejecutivo de trabajo, pobre, pero lo logramos, un equipo ejecutivo de trabajo, y una gobernanza que se llama Frutillar Ciudad Creativa. Frutillar Ciudad Creativa es el ecosistema creativo de Frutillar.
Frutillar Ciudad Creativa es un conglomerado de alrededor hoy día de 60 actores más o menos. La Cotemira está ahí, sigue siendo la directora ejecutiva de Frutillar Ciudad Creativa. Y Frutillar Ciudad Creativa es un conglomerado de instituciones, programas, proyectos, artistas. Los ecosistemas también tienen de eso, ¿no? Que no solamente es la sumatoria de los artistas y profesionales de la economía creativa, sino que también hay teatros, programaciones artísticas, museos, programas como los programas de la Corfo, programas del Ministerio de las Culturas, etcétera, etcétera. Valparaíso Creativo, un buen ejemplo de eso en el fondo. Y que por lo general hay un número reducido de agentes, nodos, si uno quisiera, en términos de redes, que generan las articulaciones, que son los articuladores del ecosistema. Me gustaría relevar esto porque creo que es clave entender que los ecosistemas están articulados por alguien, por algo. Ya puede ser una institución, puede ser un programa, puede ser público, puede ser privado. Para cada ecosistema creo que es distinto y es diverso y depende mucho, y si hay algo que ya sabemos, es que son totalmente diversos, como bien dijo Conrado. Entonces depende mucho del lugar y del momento, quién juegue ese rol. Que exista la persona, la institución, el programa, que haya alguien que tenga vocación de articulación, es lo que permite que el ecosistema más o menos se autoconvoque. Porque si no, son lo que nos pasa mucho, un montón de proyectos atomizados unos con otros. Cuando hay alguien que convoca o algo que convoca y que articula, podemos pensar en tener una agenda de trabajo en conjunto. Solo eso habilita una agenda, el desarrollo de una agenda de trabajo, que es lo que nosotros hicimos. Estos son nuestros planes de acción, que es en Frutillar nuestra agenda de trabajo. Nuestra agenda de trabajo tiene que ver con estos casos, con mejorar la educación local, con generar oportunidades de empleabilidad y emprendimiento. A nosotros nos va mal en educación, en Frutillar los indicadores son malos. Generar empleabilidad y emprendimiento. Frutillar es una ciudad dormitorio principalmente, los grandes polos industriales no están en Frutillar, entonces nos preguntamos, ¿será que es la economía creativa y el polo de la cultura aquello que nos puede dar y generar trabajo desde ahí, o fortalecer otras industrias a propósito de eso? El desarrollo de contenidos creativos locales, que tiene que ver con generar industria, ¿cierto? Generar el clúster, si uno quiere, o trabajar principalmente para el mundo creativo. Plataformas de integración social, como conversábamos. Frutillar está socioterritorialmente muy desagregado y creemos que qué mejor que las artes, la cultura y la economía creativa para generar plataformas donde todos nos encontremos, los de arriba, los de abajo, los del campo, los de la ciudad, los pelolais que han ido llegando con los hipsters de Puerto Montt. Hay un montón, hay un ecosistema muy vivo, gente de todos lados en el fondo, y que podamos encontrarnos a través de estos programas. Gobernanza y gestión de la información. Tenemos desde que fuimos nominados un directorio de Ciudad Creativa también, como son los ecosistemas. Ha pasado por periodos muy activos, de mucha actividad, periodos más desinflados, pero por lo general perseverante y sostenido en el tiempo. Y redes de colaboración con otras ciudades creativas de Chile y del mundo. Ese es nuestro mapa. Y nuestro mayor trabajo al final tiene que ver con eso que llamamos los mantras, y que justamente es que todos quienes participan del ecosistema entiendan que ese es nuestro trabajo. Todas las personas del ecosistema y las instituciones, los programas, tienen sus propias agendas, digamos. Pero entonces lo que empieza a ocurrir es que empiezan a encontrar nuevas oportunidades en esa agenda, empiezan a encontrar nuevas maneras de innovar aquello en lo que están haciendo y empiezan a encontrar también nuevos argumentos para financiar aquello que hacen. ¿Por qué? Porque es una agenda de la ciudad y no solamente de una u otra institución. A través de esto se han ido generando un ecosistema grande, como les decía, de millones de logos. Aquí faltan muchos. De hecho, es antigua esta imagen. Faltan muchos logos. Instituciones, programas que no solamente son de Frutillar. Hay programas e instituciones que son regionales, hay programas e instituciones que son nacionales, programas e instituciones y personas, creadores internacionales que tributan y aportan incluso al ecosistema y trabajan en alguna de las líneas de acción en las que nosotros trabajamos. Algunos ejemplos muy concretos, quienes me han escuchado antes, habrán escuchado esto 100 millones de veces, pero a mí me gusta hablar de estos ejemplos porque son nuestros caballitos de batalla, y es en el fondo donde baja en concreto lo que estamos conversando.
para que no sea puro bla bla en el fondo. Este es el programa Aprendizaje Creativo, es un programa que empezó en Frutillar hace unos 4 o 5 años. Hoy día funciona no solamente en Frutillar, sino que en otras comunas también de la región de los lagos y también de Chile, ha trabajado en otras comunas de Chile, Valdivia y otras. El programa Aprendizaje Creativo intenta poner a trabajar en conjunto artistas, creadores que tengan procesos creativos activos con profesionales del mundo de la docencia, con docentes, con profesores de matemática, de lenguaje, profesores comunes y corrientes de escuelas públicas, privadas, subvencionadas, de cualquier estrato. Llegamos a trabajar con la totalidad de las escuelas de Frutillar en este programa, en el fondo. Y lo que ocurre es muy maravilloso, porque imagínense ustedes un profesor de matemática conversando con un chef, con un músico, con un diseñador, de cómo enseñar fracciones, por ejemplo. Ayer lo conversábamos con alguien. Pasan cosas. Entonces, las clases son mucho más parecidas, no son esto, que a lo que estamos acostumbrados, probablemente ustedes y yo, en el fondo, que nos enseñaron sentados en un escritorio, y yo, que no me iba tan bien en el colegio, en verdad estaba pensando, depende de la edad, pero en la pelota o en la polola o en lo que iba a hacer el fin de semana, no estaba pensando en lo que me estaba diciendo el profesor. Cuando una sala de clases se vuelve más parecida a un taller de un artista, cuando se ve caótico pero ordenado, que es muchas veces como los talleres de los artistas, ocurre que los niños, hemos aprendido, ocurre que los niños aprenden más. Ocurre que los niños activan lo que se llaman las funciones ejecutivas del cerebro, que son aquellas funciones que te permiten aprender. Y no estáis pensando en la pelota, en lo que viene después, no estáis sentados y desactivados. Es una historia larga. De ahí, quienes estén interesados en estos programas me pueden preguntar después más detalles, no me pueden tener tanto rato. Pero poner a artistas a trabajar en las escuelas y en particular en las salas de clase, adentro de las salas de clase. Son colaboraciones largas de 8 meses entre artistas y profesores en dupla. Otra cosa muy linda de este programa es que nos enseñó lo que son gracias a amigos que nos han ayudado a montar este programa, nos enseñó lo que son aquello que llaman los hábitos creativos, los 5 hábitos creativos. ¿Y qué es aquello que está detrás en el mundo de la enseñanza y del aprendizaje y de la educación, de cómo transferir la habilidad de la creatividad? Cuando decimos ya somos la ciudad creativa de Valparaíso, la ciudad creativa de Frutillar, ya somos la ciudad creativa de la música, ya la música somos una ciudad, pero ¿qué significa eso de ser creativo? Niños que sean más inquisitivos, o personas que sean más inquisitivas, curiosas, busquillas, personas que sean más perseverantes frente a las dificultades, frente a aquellas cosas que si no te matan te hacen más fuerte, personas que sean imaginativas, que puedan pensar de manera distinta aquellas cosas que quieren lograr, personas que sean disciplinadas, que desarrollen metodologías, trabajo, técnica, como lo hacen los artistas, personas que sean colaborativas, personas que den y reciban feedback, que sean capaces de recibir una crítica, como lo hacen los artistas. Son los 5 hábitos que nosotros tratamos de incentivar a través de este programa. Este es otro programa, Trabajada Concreta. Esto tiene que ver con el desarrollo de la economía local. Es un programa de Corfo que funciona en toda la cuenca del lago Yanquihue. Es el programa territorial integrado Cuenca Yanquihue Destino Creativo, que tiene por objetivo, mucho más que ver con lo que estamos conversando acá, hacer la sincronización entre la industria del turismo. Frutillar es parte de la cuenca del lago Yanquihue. La cuenca del lago Yanquihue fue el destino turístico más visitado el último año. El último verano, que a la patá en verano, se pone pelúa la cosa. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo diversificamos? Porque es turismo principalmente de naturaleza. ¿Cómo diversificamos para que los turistas, en vez de dejar 3, 4 lucas, dejen $100 o 200 o 300? Hay por ahí, no me acuerdo el número exacto, voy a inventar los números, pero ponte tú que esto es un estudio que se hizo. Ponte tú que un crucero que se baja la gente en Puerto Montt, van a recorrer la cuenca del lago Yanquihue, qué es lo que ocurre, qué es lo que hace. Cada turista gasta, creo que son alrededor de $70 diarios paseando, ¿cierto? Se come algo, compra un souvenir y tal. El mismo turista se sube al mismo crucero, se va a Argentina, se gasta
$200 diarios. El mismo turista termina en Brasil, se gasta $350 diarios. ¿Qué fue lo que consumió? ¿Cuál fue el cambio? Economía creativa. Gastronomía, música, fiesta, carnavales. Cosas que en la cuenca del lago Yanquihue hay, pero hay que desarrollar mucho más. Necesitamos que los turistas se queden más días, que gasten más lucas. Y esa es una gran oportunidad para la economía creativa y el ecosistema local para generar nuevos productos, nuevos servicios o colaborar con nuevos productos y servicios de la industria del turismo. Eso es lo que hace este programa. Vamos del año 2 al año 3 ya en este programa y han pasado por acá cientos de incubaciones de proyectos, cientos de, más que incubaciones, en verdad, son decenas de incubaciones, cientos de mentorías para proyectos de turismo creativo. Este es un proyecto que a mí me gusta mucho, que se llama Sintonía Cultural. Ayer lo conversábamos con Cristóbal. Sintonía Cultural es un programa, empezó como un programa de radio, hoy día es un programa que también está en la tele regional y que se transmite por streaming en varios lugares, en distintas plataformas. Es un programa que nació a propósito del corte que hizo la pandemia, de los cortes para cultura desde el municipio. El municipio cortó el Departamento de Cultura, chao pescado, necesitamos repartir cajas. Todo se pudrió. Y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para efectivamente? Porque pareciera que la gente no entiende lo importante que es la cultura. Entonces hicimos este programa y lo que hacemos es entrevistar a personas del ecosistema local y poner a bandas locales a tocar. Llevamos 105 programas desde entonces, se transmite semanalmente. Llevamos 105 programas y como conversábamos ayer con Cristóbal, lo lindo no es interesante y lindo ver cada uno de los programas en el fondo, pero lo lindo es y lo interesante es ver el panfleto de las 105 caras de las personas entrevistadas y cómo cada uno de ellos significa una historia. Y en una ciudad tan pequeña como Frutillar siguen apareciendo y apareciendo y apareciendo nuevas historias, nuevos entrevistados, gente que quiere ser entrevistada, gente que quiere participar, que quiere hacer difusión de su proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Además, creo que ha sido significativo en términos de inclusión socioterritorial en el fondo. En ese listado de personas, en ese panfleto de caras, hay personas de arriba, de abajo, de los sectores rurales, folcloristas, decimistas de los sectores rurales, autoridades, etcétera, etcétera. Está el ecosistema completo e integrado. El Etcétera Los Lagos, que fue un encuentro del clúster de la música de las ciudades creativas de la UNESCO en Frutillar, logramos generar vínculos entre el ecosistema de los lagos, no solamente de Frutillar, de la región, y otras ciudades del mundo a través de mesas de trabajo. Mesas de trabajo de las cosas que a nosotros nos interesan, ¿cierto? Mesas de trabajo de educación, mesas de trabajo de crecimiento económico, de turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Con personas que pertenecen a más de 70 ciudades, que es solo el clúster de la música, 70 ciudades en todo el mundo, en todos los continentes. Se hicieron ruedas de negocio en las que creadores participaron con ruedas de negocio con compradores extranjeros, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver principalmente con el desarrollo del ecosistema creativo en la ciudad. Y por último, algo que también quería comentarles, que es algo que le hemos puesto mucho pino en el último tiempo, que es la Red Nacional de Territorios Creativos. La Red Nacional de Territorios Creativos es un esfuerzo colaborativo de hoy día 8 territorios. Estamos esperando para que se sumen muchos más territorios. Son 8 territorios en Chile que, independiente que tengan o no tengan una acreditación, un sello de la UNESCO, son territorios que se reconocen o se autorreconocen como que quieren generar un ecosistema que tenga incidencia en el desarrollo del territorio y que reconoce que las artes, la cultura y la economía creativa es un vehículo de desarrollo local, es un importante atributo local. Hoy día y hay personas acá sentadas de la red porque aprovechamos este encuentro para juntarnos por fin presencialmente, estamos felices, ayer nos abrazamos, nos veíamos, nos abrazamos, así. Nos tocamos harto ayer. Y las personas que participan de esta red son de Arica, Valparaíso, la comuna de Peñalolén, la región de O'Higgins, Valdivia, Concepción,
Chillán y Frutillar. Ahí los dije todos. Me tuve que concentrar mucho. Si se fijan, en cada una de estas ciudades los ecosistemas son, como bien decía Conrado, diversos, son todos distintos. En algunos es un funcionario de la Seremía de Cultura, la persona que articula todo el ecosistema local. Hay otros en que son fundaciones, hay otros en que son empresas, una empresa que hace un servicio muy particular, pero que tiene el interés y la vocación de articular. Hay otros que son universidades, programas públicos, etcétera, etcétera. Cada uno es distinto, cada uno tiene necesidades y brechas diferentes. Cada uno, cuando se mira en torno a los objetivos de desarrollo sostenible, necesita priorizar distintas cosas y armar distintas agendas. Y lo lindo de esta red ha sido poder darnos cuenta que no necesitamos, que hoy día justo lo que no necesitamos son agendas top-down en el fondo, que vengan, ¿cierto?, centralizadas de arriba, sino más bien que nazcan de abajo, de los territorios, porque es en los territorios y en cada uno de estos ecosistemas que se construye la necesidad para que efectivamente el ecosistema pueda generar impacto e incidir en el desarrollo local. Oye, se cambiaron todas las letras de nuevo. Nada que ver tampoco esas letras, no son mis letras, no es mi tipografía. El propósito de la red es posicionar la economía creativa y la cultura al centro del desarrollo de los territorios, lo que ya hemos conversado largamente, y trabajamos en 4 áreas principalmente. Primero, que es propiciar la articulación entre los territorios, que nos conozcamos, que nos compartamos buenas prácticas, que generemos puentes para compartir y generar vehículos para que puedan circular artistas, ¿cierto?, para que puedan circular proyectos entre uno y otro. Vivimos ahí con el dato en el WhatsApp, que está bueno. Lo segundo tiene que ver con avanzar e incidir en políticas públicas, y aquí ha sido clave también, creo yo, y hacer un merecido reconocimiento a las instituciones que nos han acompañado en esto, que son el Ministerio de las Culturas, particularmente la Secretaría de Economía Creativa, la Corfo, con su área de Economía Creativa, de Industrias Creativas, Chile Creativo, que si bien es como un privado público, pero es un programa de la Corfo, no sé, no la quiero embarrar. Uy, me lo pitié. No me lo pitié. Pero han sido grandes colegas la UNESCO también, y la UNESCO. Grandes compañeros en esto, y hemos logrado y estamos logrando de a poquito incidir en que existan instrumentos que financien y que fortalezcan la articulación local para que existan estos ecosistemas en el fondo. Que se reconozca que el invertir en que cada uno de los territorios pueda sostener un esfuerzo propio de desarrollo local en torno a la cultura, las artes y la economía creativa es importante, y que necesitamos también financiarlos. Lo tercero es reconocer y visibilizar. Tenemos redes sociales, síganos en nuestras redes sociales de la Red Nacional de Territorios Creativos. Tenemos también, hemos aparecido en medios, y en el fondo es seducir a autoridades tomadores de decisión en lo importante que esto es. Y lo último tiene que ver con fortalecer cada uno de los ecosistemas que participan de la red, entregar y compartir herramientas. Algunos aprendizajes antes de que me tiren al agua. Parece que me lo pité en verdad. Chan, se había soltado la pila, no me lo pité. Permiso. Algunos aprendizajes muy brevemente. Los ecosistemas articulados son capaces de incidir y robustecer en el desarrollo sostenible de los territorios. Ecosistemas articulados tienen la capacidad de incidir. Lo vemos en Frutillar, lo hemos visto en otros lugares de Chile y del mundo. Esto funciona. El segundo aprendizaje que me gustaría compartir con ustedes es que el ecosistema articulado es sexy, es atractivo. Cuando nos enfrentamos a un fondo, cuando nos enfrentamos al BID, cuando nos enfrentamos a, qué sé yo, a cualquier persona o institución más bien, que esté interesada en financiar este tipo de proyectos, si usted quiere financiar su proyecto, busque cómo entrar en un mapa de una agenda de desarrollo local. Esto es sexy para las instituciones, es sexy para quienes financian este tipo de actividades.
y hace más probable la inversión en cultura y en economía creativa. Lo tercero tiene que ver con que los ecosistemas articulados son innovadores. También lo dijo Conrado en el fondo, cuando artistas, cultores, instituciones, programas se ponen a pensar en cómo generar respuestas y soluciones, no solamente desde la denuncia, que es algo que bien sabemos hacer los artistas, ¿no? Pero buscar, ya, bacán la denuncia, pero además otras soluciones para los problemas y las brechas de desarrollo de los territorios, se generan nuevas articulaciones, nuevas cosas, nuevas respuestas, nuevas obras, nuevos productos, nuevos servicios que tienen que ver justamente y que tienen incidencia en el impacto del territorio, y esas son innovaciones, son nuevas respuestas, nuevas maneras de mejorar antiguos y endémicos problemas en nuestros territorios, ¿cierto? Y lo último es que los ecosistemas articulados están conectados en el fondo y nos hace bien y es bueno. Yo vengo de un pueblito del sur de Chile que a mí, la historia así como vista desde afuera me parece muy improbable, pero este pueblito en el sur de Chile se sienta con grandes ciudades del mundo mundial a conversar sobre políticas de desarrollo cultural como uno más en el fondo. Personas artistas de Frutillar han viajado a Corea a ser invitados a programaciones artísticas. Creadores de Frutillar, niños que cantan en coros en Frutillar, han podido tener experiencias para cantar con niños alemanes, para cantar con niños de Estados Unidos. Y eso en el plano internacional, porque en el plano nacional es mucho más intenso en el fondo. Poder estar conectado en redes nacionales e internacionales, sobre todo pensemos en la diversidad de los territorios de Chile. Salgamos por un microsegundo de Valparaíso, que es fantástico, pero Valparaíso es una ciudad conectada. Pero pensemos en Pomaire, ciudades que hoy día me encantaría que participaran de la red y que ojalá algún día lo hagan, digamos. Pomaire, Doñihue, Capitán Pastene, Chiloé, Rapa Nui. ¿Cuántos territorios no tenemos que tienen un particular acento y un atributo en torno a las artes, la cultura y la economía creativa, pero que no se conectan con otros? El poder estar conectado abre puertas y abre oportunidades no solamente para el ecosistema, sino que para el desarrollo territorial a través del ecosistema. Creo que eso es todo. Bien, gracias, José.